Compañeros, continuando con las entregas de la materia de arquitectura de aplicaciones web, voy a proceder a mostrarles esta aplicación que fue creada bajo los parámetros que se establecen dentro de la arquitectura hexagonal, donde fuimos iterando a medida, pues, de las diferentes entregas de esta materia, donde iniciamos con una API REST, después extendimos la funcionalidad de esta aplicación a una API GraphQL y por último también se extendió a una funcionalidad de una API utilizando gRPC. Para la parte de lo que es GraphQL, tenemos pues aquí los archivos, se utilizó un framework, es el JQLG, que es un framework para Go, para generar todo lo que es la parte del esquema que se requiere para dar la funcionalidad de la API usando GraphQL. Y también pues para la parte del servidor gRPC, también pues utilizamos unas librerías que más adelante vamos a ver, pero también respetando la arquitectura. Entonces acá tenemos nuestros protofiles, ¿cierto? Entonces tenemos los mensajes, las requests de cada una de las diferentes APIs, y tenemos los servicios, la definición de los servicios, donde tenemos que dar producto, obtener producto por ID, actualizar producto, eliminar producto, listar productos, de igual forma como lo tenemos en nuestro servidor gRPC, que tenemos los esquemas, donde tenemos unos tipos que son los mapeos al objeto de dominio, por así decirlo, y también tenemos algunas queries. Entonces tenemos las respectivas queries y tenemos las mutations, que son bueno, las queries para traer información. En este caso pues esta query puede traer por ID o puede traer un listado de productos de forma paginada, y las mutations que las tenemos pues para crear, actualizar y eliminar un producto. Como les mencionaba, esta aplicación fue diseñada bajo una arquitectura hexagonal que, como podemos ver, la organización de los diferentes folders. Entonces siempre vamos a tener adapters, donde acá vamos a tener todo lo que tiene que ver con la REST API. En este folder vamos a tener todo lo que es con el servidor o la API GraphQL, y acá todo lo que tiene que ver con el servidor gRPC, y todo lo que es el objeto de dominio que está dentro del core, que son bueno, el objeto de dominio. Tenemos los servicios y los repositorios, son reutilizados por cada una de estas capas de adaptadores. Ahorita más adelante vamos a ver un poco cómo se ve este flujo. Entonces, como le mostrábamos, esta aplicación sigue como le mostraba, esta aplicación sigue el patrón de arquitectura hexagonal, donde tenemos unos adaptadores de entrada, tenemos un dominio, un core de nuestro dominio, que en este caso pues, son unos productos, y tenemos también unos adaptadores de salida. Dentro de los adaptadores de entrada, como les mostraba, entonces teníamos la API REST, que son eh, un adaptador que se comunica con los servicios, y bueno, a la salida entonces tenemos el ORM, que en este caso se utilizó GORM, que es el ORM Go, y como base de datos o como motor de base de datos se usó Postgres.
cada adaptador, entonces adaptador para su API gRPC, adaptador para su API REST y adaptador para su API GraphQL. Todos reutilizan los servicios y los puertos porque, bueno, los puertos únicamente son interfaces y ya los adaptadores tienen la implementación de esas interfaces dependiendo, ¿ves?, de la necesidad. Y por ejemplo, en el tema de nuestro servidor gRPC, que fue la nueva extensión que se le hizo a esta aplicación, tenemos acá cómo fluye una petición o una llamada remota, por ejemplo, para la API de getProductById, donde el cliente hace una petición utilizando un ID, esto va al servidor, esto se utilizan los mappers, esto va al Product Service, es una interfaz de Go que desacopla las capas, que como lo decíamos, básicamente todas las diferentes extensiones que se hicieron, tanto la REST API como la API GraphQL y ahora esta utilizan este puerto y ya acá tenemos una implementación propia que ya es del core o del dominio de la aplicación y entonces todo esto está siendo reutilizado por los diferentes adaptadores sin necesidad de cambiar la lógica de negocio, que es lo que permite la arquitectura hexagonal. Para esta integración o para esta extensión del servidor gRPC, se utilizó la librería de Golang de gRPC. Tenemos el protobuf, que bueno, es el protocolo de comunicación cliente-servidor, utilizando gRPC. Para la API REST tenemos Gin. Como motor de base de datos, lo decía, tenemos Postgres. Esto es el QLGen para el servidor de GraphQL, que sigue un patrón de esquema first, donde se definen lo que les mostraba anteriormente, los tipos, las queries y las mutations, y se corren unos comandos y él genera los documentos y lo único que tiene que generar en código pues ese es el adaptador, que es el que se va a comunicar con el puerto y va a reutilizar el dominio, el servicio de dominio. Y bueno, Godot.env, que eso es para leer archivos, variables de entorno, desde un archivo .env. Voy a mostrar la funcionalidad, por ejemplo, de el servidor GraphQL, donde tenemos acá un ID, vamos a buscar, entonces nos trae un producto, el producto número 6. También tenemos una API que es paginada. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí, vamos a traernos 10 productos en este caso. Estamos declarando eh, la, el número de la página y la cantidad de datos que trae esta página. En este caso, pues van a ser 10 productos. Entonces, en este caso hay 13 productos, o sea que si yo voy a la segunda página, únicamente van a aparecer 3 productos por lo que le mencionaba. Tenemos también las mutations, como les mencionaba. Entonces, esto es para crear un producto. Entonces voy a crear un nuevo producto desde nuestra API GraphQL. Se creó y se creó el producto número 17. O sea que si yo voy a la API donde tenemos por ID de GraphQL, nos traemos ese nuevo producto que recién creamos. Ahora, si lo que queremos es actualizarlo, esto es para borrar un producto. Antes, bueno, solo introspección. Bueno, por ejemplo, para borrar un producto, si yo coloco nuevamente 17 y nos dice que se borró exitosamente el producto, si yo vuelvo a intentar traer ese registro, entonces me va a decir que no se encuentra y ya el producto no existe en la base de datos. Ahora, para nuestro servidor gRPC, es algo muy similar. Entonces acá únicamente nuestro servidor gRPC está corriendo en un puerto diferente y inmediatamente pues una integración que tiene aquí Postman en este caso nos va a mostrar los servicios que tenemos disponibles de este servidor gRPC.
Y por ejemplo aquí vamos a obtener un servicio y como miramos nos trae la información. Obviamente aquí los códigos eh, de respuesta en gRPC son diferentes. Ahora podemos, por ejemplo, este es get product by ID. Bueno, vamos a mirar aquí otro. Vamos a actualizar este producto usando la API gRPC. Entonces tomamos un ejemplo y bueno, este decía updated y se lo vamos a quitar y vamos a la hora secadora la vamos a dejar y voy a colocarle de 18 kilogramos. Entonces hacemos y como vemos ya fue actualizada. Si yo nuevamente hago el get by ID del ID2 desde nuestro servidor gRPC, vemos que pues ya quedó actualizada a 18 kilogramos y acá antes decía updated. Vamos a crear un producto desde nuestra aplicación gRPC. Bueno, y esto es un ejemplo. Entonces vamos a crear aquí Mac computador. Y aquí no sé, voy a colocar Mac. Y voy a colocar un precio de 350. Y vemos que se creó el producto número 18. Entonces fue exitosa la creación. Ahora si lo queremos eliminar, bueno, primero vamos a hacer tener ese listado desde el servidor gRPC. Entonces acá y voy a colocar que traiga 20 registros por tamaño de página. Entonces deberíamos poderlos ver todos. Entonces miramos acá todos los productos, incluyendo este nuevo que creamos hace poco, el número 18. Ahora vamos a eliminar este producto utilizando nuestra API gRPC. Vamos a mirar acá y vamos a borrar ese número 18 y nos dice que fue eliminado exitosamente. Ahora si nosotros queremos traernos un registro que ya no existe, pues vamos a obtener de una vez la respuesta con el código de error respectivo de gRPC que nos dice que ese recurso o ese registro ya no existe. Entonces es básicamente como está funcionando ahorita esta aplicación. También tiene su API REST, tiene su API GraphQL y se extendió sus funcionalidades a una API gRPC. Muchas gracias.